Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Muy buenos días, queridos hermanos en el Señor Jesús, Salvador y Redentor de nosotros. Estamos ya en el día viernes 20 de noviembre, siempre en esta penúltima semana 33 del tiempo ordinario. La palabra de Dios siempre nos invita a tener muy en cuenta la palabra que vamos hoy a reflexionar. Es una palabra pues que para nosotros es palabra de vida eterna. Y por eso hoy nosotros, al prepararnos pues a esta celebración y reflexión de la lección divina, vamos a tener pues muy en cuenta cómo Dios habla al hombre, transmite el mensaje a través de su Hijo Jesús. La primera lectura de este día, viernes, del libro del Apocalipsis, capítulo 10, del 8 al 11, y el Salmo 118, y luego el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, 45, 48. Preparémonos pues para empezar pues nuestra celebración, ¿verdad?, de este día, ¿verdad? Y elevemos siempre con esa alegría, con esa esperanza a nuestro Dios. El canto inicial es "Qué alegría", página 1. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están llegando nuestros pies a tus puertas, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están llegando nuestros pies a tus puertas, Jerusalén. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de salvación según San Lucas, Evangelista, capítulo 19, versos 45-48. Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndole: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de su palabra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre, porque en Jesús nos manifiesta toda tu ternura y tu caridad, tu cariño paternal hacia nosotros. Reúnenos, Señor, como hijos e hijas tuyos, a la sombra de tu sala, y convierte nuestro corazón de piedra en otro de carne, capaz de agradecer el amor sin igual que nos muestras.
Hoy pues al escuchar la palabra, el Señor nos transmite el mensaje de esta buena noticia de salvación. Hemos escuchado la primera lectura del libro del Apocalipsis según San Juan, cuyo autor en el libro del Apocalipsis, capítulo 10, del 8 al 11 versículo. Y dice Juan esas palabras muy significativas. Estamos llevando pues esta catequesis, esta reflexión, cómo Juan pues está diciéndonos en el texto. En primer lugar dice Juan: yo oí una voz del cielo. En el verso 8 dice: vete y toma el libro que tiene abierto en sus manos el ángel, que está de pie sobre el mar y sobre la tierra. Y dice también Juan: me acerqué al ángel, le pedí que me diera el libro y me respondió: toma y cómetelo, te amargará las entrañas, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el libro, dice Juan, de la mano del ángel y lo comí. Resultó dulce como la miel en mi boca. Pero cuando lo comí, se llenaron mis entrañas de amargura o de amargo. Y alguien me dijo: tienes aún que profetizar sobre muchos pueblos, naciones, a reyes. Por eso comenzamos al comienzo de esta sesión del Apocalipsis, el libro. Hoy leemos un gesto simbólico. El vidente, que Juan, tiene que comer el libro antes de transmitir su contenido. Es un gesto, queridos hermanos. Recordemos que el libro del Apocalipsis es un libro de la revelación, donde hay símbolos, signos y señales, gesto. Por eso dice, es un gesto muy expresivo que ya encontramos a través del profeta Ezequiel, capítulo 3, verso 1 en adelante. El profeta nos dice: el que habla de parte de Dios primero tiene que comer lo que anunciara después. El libro que come la palabra de Dios es en parte dulce y en parte amargo. En la boca sabía dulce como la miel, pero cuando me lo tragué, dice el profeta, sentí ardor en el estómago. Por eso la palabra de Dios es como esa espada de doble filo que se penetra en nuestro corazón, nuestra alma. Y por eso los cristianos, sobre todo los que de alguna manera transmitimos a otro la palabra de Dios, oigan bien, deberíamos primero asimilarla nosotros. En otras palabras, como rumiarla, así como la vaca, el ganado pues rumea su comida, comerla, interiorizarla, personalizarla y luego comunicarla. 3 cosas muy importantes para nosotros los cristianos. Óiganse bien: comerla, interiorizarla, personalizarla y comunicarla. 3 elementos muy fundamentales para interpretar la palabra de Dios, iluminarla a la realidad que vivimos. Entonces será más creíble nuestro testimonio y nuestras palabras. ¿Para qué? Para que no caigamos en el reproche de Jesús a los fariseos, que decían pero que no hacían. También, hermanos, nosotros experimentamos que esta palabra de Dios es agridulce. Muchas veces es consoladora, otras veces y muchas veces exigente.
ni para nosotros, ni para los demás. Debemos caer en la tentación de hacer selección a nuestra medida, censurando el libro santo y eligiendo solo lo que nos gusta a nuestra manera. Como muchas veces queremos tener una iglesia a nuestra manera, a nuestro modo, a nuestro gusto. No. Jesús ya está en Jerusalén. Ayer decía el Evangelio de Lucas, lloró ante ver la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué lloró Jesús? Contempló a Jerusalén. Era hombre verdadero. Lloró su amigo Lázaro. Y por eso ayer lloró sobre su ciudad, triste por la ruina que se le avecinaba. Queridos hermanos, hoy realiza un gesto profético y valiente. Jesús se puso a echar a los vendedores, diciendo: ustedes han convertido mi casa en una cueva de bandidos. San Lucas no habla como hace Juan, del látigo que esgrimió Jesús en este momento. Y así Jesús, con una libertad que hacía al final de su vida, se acentuaba y se hace más atrevida y sigue enseñando en el templo, suscitando naturalmente la ira de sus enemigos, que intentaban quitarlo de en medio. El profeta Isaías, en el capítulo 56, verso 7, había dicho que el templo tenía que ser casa de oración para todos los pueblos. El profeta Jeremías, en el capítulo 7, verso 11, se quejaba de que por el contrario algunos lo convertían en cueva de ladrones. Jesús une las dos citas en la misma queja. Probablemente el clima de feria de negocio que reinaba en los atrios del templo en Jerusalén, con la venta de animales para los sacrificios y el cambio de monedas para los que venían del extranjero, es lo que él desautorizó, aunque todo ello se hicieran con el consentimiento de las autoridades del Imperio Romano. Por eso, interroguémonos, ¿necesita la iglesia de hoy purificarse de alguna adherencia similar? Ciertamente es legítima la aportación económica de los fieles para el culto y para la ayuda de los pobres. Recordemos la alabanza de Jesús, aquella pobre viuda que echaba lo que tenía en el cepillo del templo. Pero no sería necesario alejar de nuestros lugares de culto todo ruido de dinero, toda apariencia de negocio dudoso. Queridos hermanos, decíamos pues como en este tiempo penúltimo del año litúrgico, que las lecturas son basadas por el libro del Apocalipsis. Es un libro escatológico. El autor del libro del Apocalipsis, que es Juan, está implicado personalmente en el acontecimiento profético. Oye, en efecto, una voz del cielo que le invita a tomar el libro y devorarlo. Vemos en el versículo 8. Sigue la orden con prontitud y apenas lo ha engullido, siente al mismo tiempo dulzura y amargura. Verso 10 dice: tenemos aquí un símbolo muy claro de la misión profética a la que está llamado no solo Juan, evangelista y apóstol, sino cualquier miembro del pueblo de Dios, cualquiera de nosotros, bautizados y bautizadas. Por eso la palabra, que aunque está sellada en el gran libro,
quiere convertirse en una voz que llega a cada uno de nosotros, nos interpela y nos responsabiliza en nuestras tareas de oyente y de testigo de la misma. Hermano, a nadie le es lícito desatenderla o desconocerla. El bautismo fundamenta en cada uno de nosotros como cristiano, óiganse bien, el derecho, deber al apostolado, entendido como servicio a la palabra. Vuelvo a repetir estas palabras muy insignificantes. Pongan atención, los que tengan oídos que oigan. A nadie le es lícito desatenderla o desconocerla. El bautismo fundamenta en cada uno de nosotros el derecho de ver al apostolado, entendido como servicio a la palabra. O sea que en otras palabras, nos comprometemos a anunciar, dar testimonio de la palabra de Dios y ponerla en práctica. Por eso dice el texto, dulzura en la boca, amargura en las entrañas. En este contraste advertimos el drama de quien en relación con la palabra siente no solo el derecho a la escucha, sino también el deber del testimonio. Es importante eso, el testimonio de vida, hermano. En efecto, el verdadero profeta no puede dejar de compartir el destino de la palabra de Dios, más precisamente de aquel que es el verbo de Dios. Como dice del Evangelio de Juan, la palabra ya existía y la palabra era Dios. Y esa palabra se encarnó en el Hijo de Dios. El verbo habita en nosotros. Un destino pascual, como bien sabemos, es decir, abierto al sufrimiento y a la alegría, a las tinieblas y a la luz, a la muerte y a la vida. El mandamiento final nos dice, tienes aún que profetizar. Veamos el versículo 11. Oigan bien, tenemos que profetizar. Hacen falta profetas en la humanidad. Hacen falta profetas en las comunidades. Hace falta profetas en la familia. Tiene la función de atestiguar que la misión profética para el creyente no es algo opcional, sino al contrario, objeto de un camino divino, la expresión más genuina de su ser. Y el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, 45-48. Este Evangelio pues nos invita a nosotros. En primer lugar, esta perícopa evangélica está subdividida. ¿Cómo? Por dos partes. Primera, aparece unas palabras de Jesús contra los vendedores del templo. Un segundo lugar es un apunte recopilador con el que el evangelista Lucas quiere caracterizar los últimos días de la vida terrena de Jesús. Está escrito, mi casa ha de ser casa de oración. Verso 45. Hermanos, sabemos bien que para Jesús el templo de Jerusalén no es el único lugar en el que se puede orar. Más aún, oiga bien, en algunas ocasiones ha expresado una valoración crítica con respecto a una concepción demasiado materialista de las instituciones religiosas. Ahora bien, sabemos asimismo que el templo, en cuanto casa de Dios, no puede ser desnaturalizado ni destinado a otras funciones que no sean la liturgia,
Está prohibido, por tanto, para cualquier intercambio comercial que transformaría la casa de Dios en una casa de cueva de ladrones. Por eso dice el texto, está escrito, esta frase indica en labios de Jesús. No por las profecías determinen el comportamiento de Jesús, sino que el comportamiento de Jesús da pleno cumplimiento a la profecía. Para Jesús la luz plena que ilumina su gesto y nos permite reconocerlo por lo que proviene ciertamente el mensaje profético, pero sobre todo de su conciencia mesiánica. Por eso la noticia final de Lucas en el verso 47 viene a confirmar un hecho bien conocido. Los que ejercen el poder siguen estando ciegos ante Jesús y ante la claridad de sus palabras, mientras que el pueblo en su sencillez, reconociendo que tiene necesidad de un Salvador y de un Maestro, está pendiente de sus labios. Queridos hermanos, meditemos pues esta palabra de Dios. Podemos detectar un profundo vínculo entre la misión profética de la que habla la primera lectura de Apocalipsis y el segundo, el Evangelio de Lucas, la casa de oración, de la que habla Jesús en el Evangelio. Por eso, hermanos, la palabra de Dios en efecto es al mismo tiempo, es don del que tiene que participar. Nosotros mediante la profecía y el don que se ha de asimilar en íntimo diálogo con Dios, el donante. Se trata de dos aspectos de una misma experiencia espiritual, de dos momentos de un único ministerio. Quien acoge la misión profética con plena conciencia, óigase bien, intuye que ésta debe madurar en la oración. Una oración permanente. ¿Verdad? Por otro lado, quien aprende a orar no puede dejar de sentir la necesidad de evangelizar. La liturgia de la palabra supone cada día una nueva invitación a no separar lo que en el proyecto de Dios debe seguir estando profundamente unido. La casa de oración, no cueva de ladrones. Esto es verdad, dicho sobre el templo en que Jesús entró más veces durante su vida terrena, pero también es verdad hoy, dicho de todo lugar, elegido y destinado para el culto. Existe siempre, en efecto, el peligro, más aún, la tentación de convertir en instrumento los lugares de oración para transformarlos en lugares de intereses personales. Hermanos, esta palabra de Dios y esta reflexión nos marca y se requiere una marcada delicadeza de ánimo para no desnaturalizar el don de Dios, desviarlo de sus funciones originarias. No es por consiguiente el templo en sí mismo, sino lo que significa, lo que cuenta para Dios y para nosotros. No resulta agradable a Dios quien dice, Jeremías 7:4 dice, el templo del Señor es el templo del Señor, sino quien cumple su voluntad. No complace a Dios quien piensa en sus propios intereses y solo en apariencia cultiva los intereses de Dios, sino quien ha unido en su vida la acción y la contemplación. Jesús presentó el templo a la gente, o sea, Jesús se presentó
en el templo con la gente de su tiempo, como casa de oración, como casa de enseñanza. Eclesiástico 51, verso 23. También para nosotros como cristianos podemos y puede y debe convertirse la iglesia, toda la iglesia, en lugar para meditar y para aprender la palabra de Dios. Queridos hermanos, pues que nosotros debemos pues de poner en práctica esta palabra de Dios y terminemos con esta reflexión, esta interrogancia. Nuestras celebraciones son expresión del gozo y la alegría del encuentro comunitario con el Dios de la vida. ¿Es el templo lugar de encuentro con la comunidad de fe? Oremos. Señor Jesús, que nos enseñas a adorar a Dios en espíritu y en verdad, permite que purifiquemos primero nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. El canto final es: Iglesia soy, y tú también. Hermanos, deseo pues un buen día, un buen viernes para meditar la palabra, para hacer la voluntad de Dios, para extender el proyecto de Dios, que es el reino que está entre nosotros. Buen día a todos. Su párroco, Padre Joaquín Álvarez, párroco de esta parroquia Cristo Salvador, Sacamil. Buen día a todos. Iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular, y al confirmar hoy nuestra fe, lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. Yo la veré envejecer, pero a mi madre con arrugas y defectos la querré, la quiero más, pues sé muy bien que ha envejecido sin dejarme de querer. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor.